Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos como siempre a este espacio de reflexión y de diálogo que resulta ser la tertulia de amigos en solidariatv.com junto a Carlos Rech, una vez más juntos y poder compartir este espacio colocando las situaciones cotidianas bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tal, Walter? Es un placer poder estar y precisamente poder ir a lo que tú dijiste, porque creo que lo comentamos en programas anteriores, de que si vamos solamente a un conocimiento teológico de la palabra de Dios, sin una aplicación en el día a día de nuestras vidas, creo que podemos llegar a ser personas infelices, con mucho conocimiento intelectual, pero poco conocimiento del Dios vivo. Bibliotecas ambulantes. Exacto. Entonces, en estos días estaba leyendo el libro de Génesis y me quedé impactado con la historia de José. José era uno de los hijos de Jacob, que vivió una historia un poco peculiar y que, sin embargo, nada se opuso a que cumpla con su destino, con su propósito. Y eso que muchas veces la gente se queja y dice, bueno, yo tuve tantas cosas en contra, las circunstancias no me ayudaron, las personas no me ayudaron, me pusieron tantos tropiezos en el camino. La gente, los seres humanos solemos encontrar excusas, no quiero minimizarlas, ¿no? En el sentido de que, porque cada uno tiene... Hay algo que se llama el umbral del dolor. El umbral del dolor es la capacidad que tiene cada uno de soportar el dolor físico, pero también emocional. Sí, sí. Entonces, quizás lo que puede aguantar uno, otro lo agobia, lo tira. Entonces, yo no voy a minimizar el dolor de lo que has pasado o de lo que estás pasando, pero sí vamos a ver que José, a pesar de todo lo que pasó, pudo llegar a cumplir con aquel propósito que tenía en la vida. Porque creo que en la vida todos tenemos propósitos, sueños, proyectos, cosas, ¿no? Y sin embargo, a medida que van pasando los años, ¿qué suceden? Sí, van transformándose. Sí, van cambiando. Van cambiando, van transformándose los reveses de la vida, vamos acumulando fracasos, vamos acumulando decepciones, y esos fracasos y esas decepciones van provocando que hay gente que, por ejemplo, ya no vive, sino que, porque respirar, comer, caminar, ir y venir, no es vivir. Existen. Existen. O mejor dicho, hay gente que subsiste, nada más. Y entonces lo que queremos con este estudio, con la charla bíblica de hoy, es encontrar cómo Dios quiere estar con cada uno de nosotros, aún en los peores momentos. Y en esos peores momentos fortalecernos para no perder las ganas de seguir viviendo. Porque subsistir es perder las ganas de emprender, es tener temor. La Biblia dice que el temor pone lazo, y cuando uno se da un golpe fuerte, no sé si has tenido alguna vez algún choque fuerte en tu vida. Sí. Pero cuando tienes un choque fuerte, después cuando escuchas una frenada o algo por el estilo, te tensas. Estás en alerta. Estás en esa alerta. Y hay gente que está en esa alerta ante situaciones que vive, de que no se vuelva a repetir el fracaso o la decepción que ha vivido. Entonces vive en esa alerta. Y hay gente que tuvo fracasos o decepciones sentimentales y pasan los años y tienen miedo a tener un esposo o una esposa, a hacer una familia. ¿Por qué? Porque tienen miedo, está en esa alerta permanente y tienen miedo de nuevamente encarar una nueva familia. Hay gente que le pasa con un ministerio porque te salió mal, porque fallaste o por lo que sea, no quieres volver a intentarlo y dicen, no quiero saber nada.
Hay algunos que no quieren saber nada con el Señor, ni volver a la iglesia, y otros que dicen, yo vengo los domingos, mi diezmo y mi ofrenda bien, pero no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque has tenido una mala experiencia. A veces las malas experiencias tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logró José superar todo eso? Porque, mira, vamos a comenzar con Génesis 49, del versículo 22 y al 24. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vamos a situarnos. Al final de los días de Jacob, cuando ya estaba a punto de morir, llama a sus hijos y comienza a orar y a profetizar por ellos, ¿no? Y entonces Jacob tuvo 12 hijos. De ninguno dice las cosas que dice de José, pero ninguno tampoco vivió las cosas que vivió José. Claro. Claro. Porque cualquiera se queda que dice, ¿cómo me gustaría que de mí digan rama fructífera? Y en este caso no solamente que digan, vas a ser una rama fructífera, dice, no, tú eres una rama fructífera. Tú eres, ¿por qué? Porque por su fruto los conoceréis. Entonces tú eres una rama fructífera, ¿por qué? Porque la evidencia muestra. Entonces aquí no es solamente una cuestión de estoy hablando en forma de fe, de lo que quiero, no. La evidencia mostraba que José era fructífero. ¿Y cómo llegó a ser fructífero José? Porque es la gran pregunta de aquellos que por algún motivo, y lo digo con total respeto, te sientes fracasado o decepcionado. Porque el fracaso y la decepción lo que te llevan es que no tengo fruto en la vida, que se me han pasado los años como agua entre los dedos y no tengo fruto. Entonces cuando muchos se preguntarán, ¿y cómo hizo? Seguramente a José lo ayudaron, tuvo suerte, tuvo la familia que lo apoyó. No, para nada. José no tuvo nada de eso. Al contrario, a José su padre lo amó porque José era el 11º hijo y había una diferencia de edad entre los otros 10 y José. Entonces, como José le había nacido ya de mayorcito a Jacob, Jacob lo amó de una manera especial y le hizo una túnica de colores, algo especial, y eso provocó envidia en los hermanos de Jacob. Una envidia que, mira lo que dice Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, no lo trataban bien, sus hermanos mayores no lo trataban bien a José, porque le tenían envidia. Y entonces en la vida podemos encontrarnos con gente que no sabemos por qué motivo no nos trata bien. No nos trata como estamos hablando de tratarnos con respeto, tratarnos con cariño, tratarnos con amor. Aquí tendría que haber habido, lo lógico es que los hermanos mayores siempre quieran proteger, cuidar y proteger al hermano menor, perdón. En cambio aquí los hermanos mayores, al contrario, le tenían envidia y le tenían una tirria, desprecio. un desprecio, de tal manera que no le podían hablar pacíficamente. O sea que José creció con el maltrato, hoy se diría el bullying. Claro. Con el maltrato y el bullying de sus hermanos, no de extraños.
sino propia familia. de su propia familia. Y es interesante porque muchas veces las primeras y grandes decepciones que recibimos en la vida tienen que ver con la familia. Tienen que ver con la familia. El entorno inmediato, lo cercano. Porque el primer vínculo social que tiene el ser humano Claro. es la familia. Entonces, por eso una buena familia marca para bien, pero una mala familia, una familia desavenida, una familia con problemas que no se solucionan correctamente, es una familia que marca muchas veces para mal. De tal manera que José, vamos a ir viéndolo, José tuvo que crecer en un entorno que no era el ideal para crecer. No es el ideal ser el menor y tener 10 hermanos mayores que te maltraten. No es lo ideal. Es lo que se conoce hoy en día como una familia disfuncional. Exacto. Claro. Entonces, esto es para que podamos relacionar cada uno, porque bueno, aquí la disfuncionalidad venía por parte de sus hermanos, pero en algunos casos la disfuncionalidad viene por parte de los padres, por parte de papá, por parte de mamá, por parte de otros seres integrantes de la familia, quizás que no son del entorno más cercano, como puede ser tíos, primos o quien sea. Pero hay esos malos tratos y esas malas maneras provocan cosas en nuestra vida. De tal manera que fijémonos que no se quedó solamente en eso. Los 10 hermanos mayores se ocupaban de las tareas, y las tareas eran, en este caso, ellos eran pastores de ovejas, vivían en forma nómade y cuidaban las ovejas. Entonces les tocó llevar lejos a las ovejas a un sitio, y Jacob le dijo a su hijo pequeño: ve a ver cómo están tus hermanos. Y el hijo pequeño, con toda su inocencia, lo vio. Fue a donde estaban los hermanos, ¿no? Y en Génesis 37, 18 en adelante. Cuando ellos lo vieron de lejos... O sea, cuando los hermanos mayores de José lo vieron que venía, era reconocible porque con la túnica de colores se lo veía de lejos. Claro. Y se le reconocía. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Fíjate cómo fue la cosa, la maldad que había. Turbio. Sí, una conspiración turbia, a tu hermano hacerle eso. Quizás hay algunos que están, esta expresión que dije, a tu hermano hacerle eso. Y hay algunos que nos están viendo y escuchando, que están todavía rumiando en su mente y en su corazón: a tu hijo le has hecho esto. Wow.
Hay algunos que están rumiando todavía, y cuando digo rumiando, no digo, porque rumiar lo hacen los rumiantes, o sea, animales. Y no te estoy diciendo que eres un animal, simplemente es el hecho de estar masticando una y otra vez lo que te han hecho. Y quizás llevas años de tu vida que no puedes salir adelante porque sigues masticando lo que te han hecho, lo que me ha hecho. ¿Cómo puede ser que mi padre me haya hecho esto? Hay mujeres que fueron manoseadas y hasta violadas por sus padres, y dice, o por sus hermanos, y dice, ¿cómo puede ser que mi padre, o mi hermano, o mi tío, o mi abuelo me haya hecho esto? ¿Cómo puede ser? O sea, son situaciones dolorosas que no las quiero minimizar. Entiéndame, no las estoy minimizando, simplemente las estamos sacando a la luz porque cuando el Espíritu de Dios permite esto es porque quiere traer sanidad. A mí lo que el Señor me dijo, me ministró muchas veces acerca de por qué predico la palabra, porque si yo tuviese 1.000.000 de euros para darte, no te haría tanto bien como predicándote la palabra. Porque el Señor me mostró que Él envió su palabra y lo sanó. O sea que el propósito de la palabra es traer sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces estamos hablando de esto con el propósito de que el Espíritu Santo traiga sanidad. Es verdad que traer sanidad implica, si tú tienes una infección, hay que remover. Claro. Entonces, si esto te está removiendo recuerdos y cosas, es porque Dios quiere traer sanidad. Y para poder traer sanidad en una infección, en algo, hay que remover. El médico divino hace un toilet quirúrgico. ¿Sí? Exacto, no solamente te da una pastillita para que se te pase el dolor momentáneamente. Entonces, fíjate que lo vendieron como esclavo. Primero, lo quisieron matar. Como le falló esa, lo vendieron como esclavo. Pero claro, ahí no terminó la cosa para José. Porque pasa a otra etapa de su vida. Ahora pasa de ser el hijo amado y preferido de su padre, al cual le dieron una túnica de colores, pasa a ser esclavo en Egipto. Egipto era la potencia económica mundial, la potencia en todos los sentidos, el país hegemónico en esa época. Entonces pasa a ser esclavo, cambia totalmente el estatus y la situación de José. Entonces, cuando llega a Egipto, lo compra como esclavo un noble que se llama Potifar, un hombre influyente en la corte de Egipto, y lo compra como esclavo. Ahora, había algo que se repite en los textos bíblicos de la historia de José, que dice, y Jehová estaba con José. Podemos pasar situaciones duras en la vida. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. De hecho, dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Dios quiere estar con nosotros. Ahora, ¿le permitimos a Dios que esté con nosotros o lo expulsamos de nuestra vida? Porque muchas veces cuando pasamos momentos difíciles, lo que decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde has estado cuando has permitido que me hagan lo que me hicieron? ¿Dónde has estado cuando abusaron de mí, cuando me dañaron, cuando me engañaron? ¿Dónde has estado, Dios? Dios es como aquellos que dicen, si Dios existiera, no habría pobres o no habría... Le echan la culpa indirectamente a Dios de cosas que tienen culpa los hombres. Claro. Y Dios no tiene la culpa de que
papá sea malo, mamá sea malo. Jehová no tenía la culpa de la maldad del corazón de los hermanos de José. No tenía culpa. Claro. Entonces, pero hay gente que dice, ¿dónde estuvo Dios cuando murió mi hijo? ¿Dónde estuvo Dios y esa desgracia que pasó? Entonces, lo importante era que Dios estaba con José y José nunca cuestionó, porque por lo menos el relato bíblico nunca dice que José cuestionó y se puso a decir, Dios, si tú me diste este sueño, tú me diste estas cosas, ¿por qué me tratan como me tratan? ¿Por qué estoy ahora donde estoy en Egipto? ¿Cuántas veces haríamos así los seres humanos, no? Lamentarnos. Lamentarnos. Ahora, la vida de José comienza a dar un vuelco y parecía que estaba estable, porque como Dios estaba con él, José era alguien diligente, alguien con una capacidad de trabajo, de tal manera que Potifar lo vio y dijo, a este le entrego la administración de toda mi casa y me olvido, porque este lo hace bien. Uh-huh. Había un talento. Donde hay un talento y una capacidad de trabajo, la gente se da cuenta y la gente va a buscar a ese. Pero las personas que quizás tienen el talento, pero su alma quedó herida por lo que pasó, no logran progresar porque están en esa disfuncionalidad de su familia lo sigue a él en su alma, en su dolor, de tal manera que tienen quizás el talento o la capacidad, pero su alma está tan herida que no pueden lograr tener esa responsabilidad. Siempre va a haber un limitante que va a impedir que avance un poco más allá de lo que debiera proponer o lo que se propone, ¿no? Por Exacto. supuesto. En cambio, José, como Dios estaba con él, le permitió a Dios que obre en su vida. A pesar de esa circunstancia, Dios prosperó el trabajo de sus manos. Entonces Potifar lo puso al frente de todos los negocios de su casa, Uh-huh. y Potifar se dedicó a lo suyo, que era la política palaciega. Claro. Entonces, pero sucedió algo, que José parece que ya fue creciendo y se hizo un muchacho de hermoso parecer, guapo, y la esposa de Potifar tuvo malas intenciones para con él. Vamos a Génesis 39, del versículo 10 en adelante. Hablando ella a José. Potifera, la esposa de Potifar. Sí. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Bien, aquí vemos que el pobre José, cuando vio que ya estaba sin cumplir con sus sueños, pero su vida estaba medianamente tranquila, sin sobresaltos, viene y le aparece esta mujer a complicarle la vida. A complicarlo, claro. Viene a complicarle la vida. Yo sé que hay algunos que dicen, pero es lo que me está pasando a mí. Cuando parece que saco un poco la cabeza del agua, saco así y quiero respirar un poco, viene esta situación a complicarme la vida. Aquí le complicaron la vida de tal manera que, bueno, sin entrar en cuestiones, pero aquí puedo encontrar el primer registro de una denuncia falsa. Claro. Un falso testimonio. Un falso testimonio. Uh-huh.
Pero le creyeron a la mujer de tal manera que de ahí José fue a parar a la cárcel. De ahí José fue a parar a la cárcel. O sea que si ya era mala la situación de José, cuando respiró un poquito, ahora la situación vuelve a ser peor. Peor que antes. Esclavo y encima en la cárcel. Pero la Biblia vuelve a decir, pero Jehová estaba con José. Estaba con José. Eso significa que José, a pesar de esta circunstancia, que es difícil, lo entiendo, lo comprendo, las veces que lucho con Dios, yo por alguna circunstancia que me toca vivir, pero no renegar de Dios, no dejar a Dios de lado. Jehová estaba con José. Y allí en la cárcel comenzó, porque fíjate, cuando tú tienes tu corazón sano, tú puedes desarrollar tu vida. Y José en la casa de Potifar se desarrolló. Y en la cárcel se desarrolló de tal manera que el jefe de la cárcel dijo, este tío, mira cómo maneja todo, cómo hace todo. Y lo puso a que maneje todo en la cárcel. ¿Por qué? Porque era el talento de José. Y el talento, cuando Dios te da un talento, lo peor que hay es que se quede dormido, apagado, aprisionado por las circunstancias que estás viviendo. Y esto es para aquellos que quizás, y esto es por el Espíritu de Dios, gente que tiene talento para alabar y adorar a Dios, gente que tiene talento para predicar, para evangelizar, para enseñar la palabra, pero ha vivido injusticias. Y quiero decirte que muchas veces esas injusticias aún son dentro de las iglesias, porque la iglesia perfecta no existe y pastores perfectos no existen. Son hombres y mujeres que nos podemos equivocar. Yo he cometido errores como pastor. He sido injusto con alguno. Entonces, pero con esto no es que estoy queriendo justificar, simplemente estoy queriendo decir que en medio de una congregación puede haber injusticias, pero que esa situación que te toca vivir no te cercene el desarrollar el don y el talento que Dios te dio. Hay mujeres que no se desarrollan como madres porque han vivido situaciones, injusticias, y sus hijos están pagando esas circunstancias porque no eres la madre, porque tu corazón no está sano, no eres la madre. ¿Cuántas mujeres quisieran tener hijos y no han podido? Y tú que has tenido la gracia de tener hijos por tener tu corazón herido y aferrarte a esa herida, no permitiendo que Dios te sane, no estás siendo la madre que esos hijos necesitan. El esposo que esa esposa necesita, el padre que esos hijos necesitan. Hay cosas maravillosas que Dios nos da. Y es verdad que las circunstancias que podemos vivir quisieran apagar y echar por tierra todo lo que Dios nos da. Pero cuando dice, y Jehová estaba con él, significa José, a pesar de todo, siguió aferrándose a su Dios. Y siguió guardando su corazón de tal manera que no perturbase, que no cancelase la posibilidad de desarrollar el don y el talento. No era una interferencia. Que no fuera una interferencia para eso. Y Dios quiere hacerlo. Un buen ejercicio para poner en práctica, ¿no? En vez de decir Jehová estaba con José, decir Jehová estaba con o está con Walter. Jehová está con Carlos. Jehová está con José, con Pedro, con Juan, con Susana, con Marta. Sí, o sea, Dios está conmigo. Imagínate a Jesucristo cuando dijo, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
La debilidad humana es esa, que hasta la vivió el Jesucristo hombre, el Jesús hombre, hasta vivió esa debilidad humana. Sin embargo, se aferró a Dios. ¿Qué hubiese pasado con Pablo, cuando lo apedrearon en Listra? Cuando hay un pasaje bíblico donde cuenta todo lo que pasó, 40 azotes menos uno, 3 veces, azotado con vara. Mordido por la serpiente, naufragó. ¿Qué hubiese pasado? Hoy no tendríamos las cartas pastorales de Pablo. No podemos, ¿cómo te puedo decir? No podemos controlar lo que suceda con los demás para con nosotros. Pero sí Dios nos dio la capacidad para controlar lo que sucede en nuestro corazón. De tal manera que lo que venga externamente no me tire abajo, de tal manera que toda la belleza de lo que Dios puso en mí no se marchite. La belleza de lo que Dios puso en ti, como hablaba con esa mujer que de repente está diciendo que no está cumpliendo con su rol de madre. Toda esa belleza que Dios te dio para dar a luz y traer hijos al mundo y ser madre, se está marchitando porque no has creído que Dios está contigo, sino que al contrario has creído que Dios te ha abandonado. Y hacemos hincapié en lo que decía hace un instante precisamente Carlos, ¿no? Es minimizar las situaciones. No es minimizarla. Porque cada cual tiene su historia de vida y cada cual carga con esa mancha que quizás está en el alma y que no la puede extirpar, pero tener en cuenta que Dios está con nosotros. No cabe ninguna duda. Eso que dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Los hombres fallamos, pero Dios no falla. Y allí en la cárcel todo no termina. Diciendo, bueno, José, de repente el faraón tenía un copero y un panadero. Los dos cometieron una falta y los mandaron a la cárcel. Y en la cárcel, los dos tuvieron la misma noche un sueño. Y de repente se lo contaron a José, y José, como tenía la gracia de Dios, eso no importa las circunstancias, lo importante es tener la gracia de Dios. Les interpretó el sueño y les dijo, a uno a los 3 días te van a cortar la cabeza y al otro a los 3 días te van a restituir en el puesto. Y dijo, acuérdate de mí cuando te restituyan en tu puesto. Entonces al panadero le cortaron la cabeza. Al copero del rey lo restituyeron. Pero el copero se olvidó. Dijo, chao, gracias, y se fue, claro. ¿Cuántas veces gente desagradecida a la cual te has brindado por ellos, le has hecho un favor, te has jugado por ellos y se olvidaron de ti, te han pagado mal? ¿Cuántas veces vivimos esa situación? Yo me acuerdo de mi abuelo, era muy común cuando yo era niño ver a mi abuelo sentarse en la puerta de la casa, ¿no? Al atardecer, yo vivía en un barrio en Buenos Aires, y en cosas de barrio era muy común, no sé si tú has vivido cosas similares. Sacar la sillita a la puerta. Sacar la sillita a la puerta con el fresco y estar ahí. Entonces, pasar gente y decir, mi abuelo se llamaba Juan, y pitar bocina, adiós, don Juan, adiós. Y lo saludaban. Y mi abuelo decía, y bueno, y contaba historias, ¿no? De los favores que le hizo a uno, a otro, porque mi abuelo fue capataz en una
en un matadero frigorífico, unas situaciones entonces, contaba las historias de cómo a este lo ayudó, al otro lo ayudó, que esto, que lo otro. Y como algunos de ellos después se olvidaron de mi abuelo en alguna circunstancia. Entonces, esto me estoy acordando ahora de todas esas historias, mientras estoy desarrollando. Y esto es para que nos demos cuenta que muchas veces en la vida guardamos cosas de gente que nos falló. Todo lo que hice por esta persona y se olvidó de mí. Ahora que él está en lo suyo, yo no existo. Porque esa es la otra, ¿no? Que cuando tú me ayudaste a mí, muy bien, pero ahora que yo levanté cabeza, estoy bien, Walter, claro. ¿Quién es Walter? No lo conozco, claro. Exacto. Y hay gente que está viviendo esa situación. Hay gente que está viviendo el olvido y el ostracismo. Hay gente que está haciendo, dice, estoy olvidado, se han olvidado de mí, se han olvidado de mí mis hermanos, se han olvidado de mí mi familia, mis amigos, aquellos que ayudé, aquellos que se han olvidado de mí. ¿Sí? A José le pasó la misma situación. Se han olvidado, pero Dios no se olvidó de José. Porque la gracia de Dios estaba sobre José. Dios no se olvidó de ti. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová tu Dios te recogerá. Él no se olvida de ti. No se olvida de las injusticias que has vivido, de las injusticias que te han hecho. No se olvida porque hay gente, la injusticia que he sufrido. Dios no se olvida. Hay algo que quiero explicar. Yo aquí tengo una cicatriz que es visible. Me la hice cuando tenía unos 10 años, tengo 62 años, así que hace medio siglo. Y la cicatriz sigue ahí, pero yo me toco aquí, no me duele, pero la cicatriz está. Hay cicatrices en nuestras vidas, en nuestro corazón, que si siguen doliendo es porque no están curadas. Y Dios lo que quiere es sanar. Él sana a los quebrantados de corazón. Que te queda la cicatriz, es visible, sí, que la recuerda la situación, sí, pero ¿te duele o hay sanidad? No es una herida, es una cicatriz. Exacto. La cuestión es que te quede la cicatriz, pero que no te quede la herida abierta. Heridas vamos a sufrir todos. Sufrimos y heriremos a otro. Eso es también entender. Que necesitamos perdonar porque nosotros también nos equivocamos con otros. Quizás no tanto, tan profundamente, y a veces más. Entonces, como nosotros también necesitaremos ser perdonados, así nos pide el Señor que perdonemos y olvidemos. ¿Quedan cicatrices? Sí, pero no heridas que duelen. ¿Me acuerdo de lo que pasó? Sí, me acuerdo. No es que me olvido, me acuerdo de lo que pasó. Me acuerdo cuándo me hice esto y cómo me lo hice. Y lo veo, pero no me duele. Es como de aguas que pasaron, dice la palabra, ¿no? Así es como tenemos que encarar la vida. Porque si seguimos aferrados a todo eso, no avanzaremos, no saldremos adelante. Porque al final de todos, Dios hace justicia. Y la justicia llegó cuando a Faraón le vino un sueño, el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y Faraón estaba como loco porque no lo turbó ese sueño y no sabía quién lo podía interpretar. Y él estaba rodeado de magos, astrólogos, un montón de gente que sabían cómo interpretar ese tipo de cosas, pero como ese sueño vino de parte de Dios, nadie le pudo interpretar el sueño. Y como nadie le pudo interpretar el sueño, lo que sucedió fue que él
agarró y estaba ahí nervioso. Y el copero del rey, que había sido restituido, se acordó y le dijo, Faraón, hay un hebreo que cuando nosotros estuvimos en la cárcel interpretó los sueños y lo que él interpretó así fue. Y lo mandaron traer de tal manera que interpretó los sueños de Faraón y Faraón tuvo paz. No solamente interpretó los sueños, sino que le dio la sabiduría de qué era lo que tenía que hacer. Que le dijo, te van a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambre, de una gran escasez en toda la tierra. Eso es la interpretación básica del sueño. Y después vino la sabiduría, dice, utiliza estos 7 años para producir alimentos y guardarlos y almacenarlos y construye silos y construye infraestructura para guardar todos esos alimentos. Acopiar todo. Acopiar de manera que los 7 años de escasez tú tengas. Y ahí el faraón dijo, ¿quién mejor que este para ponerlo a administrar todo? Fíjate lo importante de tener el corazón sano. Salió de su tierra, vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar como esclavo, pero tenía esa capacidad para administrar, ese don para administrar y lo hizo bien. Pasó otra circunstancia injusta, fue a parar a la cárcel, pero allí desarrolló el talento hasta que ese mismo talento fue puesto nada más ni nada menos que a administrar Egipto, la potencia hegemónica de la época. Dios lo puso en un lugar. Dios quiere ponernos en un lugar. Dios quiere llevarnos a cumplir con los propósitos, con los sueños, con los objetivos, siempre y cuando no sean sueños vanos, porque en los sueños vanos Dios no está metido en eso. Dios no participa de la vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios no participa con la vanidad. Pero cuando son sueños que tienen que ver con el desarrollo del reino, con sueños que agraden a Dios, que son puestos por Dios, más tarde o más temprano, Dios los va a hacer cumplir. Más tarde o más temprano, sean mejores o peores las circunstancias que nos toque vivir, Dios lo va a hacer cumplir. Y aquí sucedió con José. José llegó al punto donde estaba el faraón y lo puso por debajo del faraón, pero él tenía que rendir cuentas nada más que delante del faraón. Después administraba, hacía y deshacía en todo Egipto. Era como hoy en día un primer ministro. Pero con más, porque el primer ministro ahora tiene que a los parlamentos, someterse a los jueces, Aquí no, aquí era rendir cuentas al faraón, nada más. Rendir cuentas a Faraón. Y Faraón se ocupaba de sus guerras, se ocupaba de sus cosas, de su política, de sus cosas personales, porque tenía al mejor. O sea, el don y el talento que tenía José no quedó encapsulado, aprisionado, dormido por un corazón herido, por un corazón sangrante por lo que le tocó vivir. Es tiempo ya de que permitas que Dios sane tu corazón para que todo ese potencial que Dios puso en ti se desarrolle. Es tiempo ya que permitas que Dios sane tu mente y tu corazón. Es verdad que lo que te hicieron, es verdad que lo que pasaste, es verdad. No lo minimizamos, no le quitamos el valor, pero sí, es verdad que Dios es todopoderoso para poder hacer el milagro en tu corazón y que puedas perdonar, olvidar, dejar la herida atrás y que tu vida se desarrolle, que puedas cumplir. Fíjate, si bien lo dijo por otras circunstancias, el apóstol Pablo lo dijo de una manera muy gráfica, dijo, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. Pero si me quedo anclado en el pasado,
Ujú. en lo que me pasó, en lo que me hicieron, en las injusticias, en el dolor, cómo me falló papá, mamá, mis hermanos, en lo que me hizo la iglesia, el pastor. Yo lo he graficado muchas veces lo que vos estás diciendo, Carlos, como conducir un coche, un vehículo cualquiera, mirando el espejo retrovisor, mirando el espejo que permite ver lo que sucede detrás y no hacia el parabrisas. No puedes avanzar, pues estás mirando siempre lo que pasa atrás tuyo. Sí, 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 estás pendiente y yo creo que Dios es todopoderoso como para cambiar las circunstancias. A mí me encanta, en estos días quedé alucinado con la historia de José, porque me puse a pensar, madre mía, si José se hubiese quedado mínimamente pensando en lo que le hicieron, en todo lo que sufrió, no hubiese llegado donde llegó. Así están muchos. No han llegado a donde tendrían que haber estado por haberse quedado pensando en lo que pasó, dejando ciertamente lo que está atrás, lo que quedó atrás, metiendo hacia adelante. Vamos a terminar con el Salmo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué importante cuando dice que bienaventurado el hombre, la felicidad del hombre está en saber elegir el camino. Si uno elige el camino del odio, del resentimiento, del rencor, no prosperará. Pero si elige el camino de la bondad, de la misericordia, del corazón puro, por eso dice el Señor, por sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. guarda tu corazón. Y cuando habla del escudo de la fe, con el cual apagar los dardos de fuego del maligno, está hablando precisamente de esas cosas que el enemigo envía para dañar nuestro corazón. Entonces, y dice, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Sigue diciendo. Que da su fruto en su tiempo. Fruto, rama fructífera. Y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Y aunque venga el sol, el viento, las circunstancias adversas, siempre permanece verde. Aquí José siempre permaneció reverdecido a pesar de. Le ocurría una cosa, reverdecía. Lo vendieron como esclavo allí en la casa de Potifar, reverdeció. Le hicieron una denuncia falsa y lo mandaron a la cárcel. Allí en la cárcel, reverdeció. Se olvidaron de él y lo dejaron en el ostracismo, ahí olvidado, dejado de lado. Sí, esto es para ti, que sientes que en tu iglesia te han dejado de lado. Que sientes que esa mentira que han levantado, esa calumnia, ha permeado a tu pastor y parece que te ha dejado de lado. Guarda tu corazón, porque Dios es el que levanta. Y así levantó Dios a José. Y a pesar de todo, los dones y talentos que había en él permanecieron. No quedaron ahí sometidos al corazón. Y muchos conocen la historia de José. Otros tantos no. Y es bueno refrescar o recordar cómo finaliza la historia de José con sus hermanos. La historia de José termina que el hambre que Dios le había mostrado a Faraón sucedió de tal manera que la familia de José, a kilómetros, unos cuantos kilómetros, sufrían el hambre
Entonces fueron a comprar alimentos a Egipto, porque en Egipto había alimentos. Y allí sucedió una historia que José fue el instrumento de Dios para que la familia, su familia, esa familia que él lo había rechazado y había hecho lo que hicieron, fue el instrumento de Dios para que su familia no pereciese de hambre. Hasta que terminaron viviendo bajo la cobertura de José en Egipto. Eso es. ¿Cuántas veces los que fueron marginados, dejados de lado, serán los que después serán aquellos que ayuden a los otros? Pero para poder hacer eso hay que tener un corazón puro. Porque muchos hubiesen dicho, ahora que yo estoy bien, vienen. Ahora se arreglan. Arreglate, como decimos, claro. Pero no. José tuvo el corazón de ayudar a los demás a pesar de. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos y, como siempre, agradeciendo, pero con el mensaje claro, por supuesto, tener en cuenta lo que dijimos hace un instante en el programa. Dios está con nosotros y contigo también, que estás viéndonos a través de Solidaria TV. Gracias por acompañarnos y será hasta nuestro próximo encuentro.